Como hemos comentado en sesiones anteriores, el análisis estratégico consiste en comprender la posición estratégica de la organización en función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas, y de las expectativas e influencia de los grupos de interés o stakeholders. Las preguntas que esto plantea son centrales para decidir la estrategia futura. ¿Qué cambios se están produciendo en el entorno y cómo van a afectar a la organización y sus actividades? ¿Cuáles son los recursos y competencias de la organización? ¿Pueden estas competencias otorgar ventajas específicas o crear nuevas oportunidades? ¿Qué es lo que las personas y grupos asociados a la organización esperan y cómo afecta esto a lo que se espera del futuro desarrollo de la organización? El fin del análisis estratégico es tener una perspectiva de las influencias clave sobre el bienestar presente y futuro de la organización. Sobre el entorno, podemos comentar que la organización existe en el contexto de un complejo mundo político, normativo, económico, social, cultural y tecnológico. Este contexto cambia y es más complejo para algunas organizaciones que para otras. Explicar cómo afecta esto a la organización podría implicar un estudio de los efectos históricos y del entorno, así como de los cambios esperados o potenciales en las variables características del mismo. Muchas de estas variables crearán oportunidades y otras representarán amenazas para la organización. Sobre los recursos, competencias y capacidades, precisaremos que de la misma manera que existen influencias externas sobre la organización y sobre su elección de estrategias, también existen influencias internas. Una de las formas de plantearse la capacidad estratégica de una organización consiste en tener en cuenta sus fuerzas y debilidades. Estas pueden identificarse teniendo en cuenta los recursos de la empresa, como sus fábricas, su equipo directivo, su estructura financiera y sus productos. Aquí, el fin es obtener una perspectiva de las influencias internas sobre la elección estratégica. Sobre las expectativas y propósitos, comentaremos que existen múltiples influencias y manifestaciones del propósito de una organización. Formalmente, los temas relacionados con el gobierno corporativo son importantes. Aquí la cuestión es la siguiente: ¿a qué stakeholders debe satisfacer de forma prioritaria la organización? ¿Y cuál debe ser la responsabilidad del equipo directivo? Las expectativas de los distintos stakeholders influyen sobre el propósito y sobre lo que se considera aceptable desde el punto de vista de las estrategias propugnadas por los directivos. La importancia de la evaluación externa reside en que revela las oportunidades y amenazas clave que tiene una organización, de tal manera que los gerentes pueden formular estrategias para aprovechar las oportunidades y eludir las amenazas o reducir sus consecuencias. El propósito que ésta tiene es elaborar una lista finita de esas oportunidades y esas amenazas clave que prometen respuestas procesables. En el proceso para realizar una auditoría externa, se debe contar con la participación de la mayor cantidad posible de gerentes y empleados, ya que su participación en los procesos de la administración estratégica puede hacer que los miembros de la organización entiendan y se comprometan. Lo primero que se debe hacer es reunir información de inteligencia de la competencia, así como información sobre las tendencias sociales, demográficas, ambientales, económicas, políticas, jurídicas, gubernamentales y tecnológicas. Se puede solicitar a los participantes que busquen información en diferentes fuentes como son revistas o publicaciones especializadas, periódicos e internet. Luego pueden presentar informes periódicos de sus investigaciones a un comité de gerentes encargados de realizar la auditoría externa. Una vez reunida la información, debe ser asimilada y evaluada. Se requiere de una junta o serie de juntas con un número limitado de personas que identifiquen colectivamente las oportunidades y amenazas más importantes que enfrenta la organización. Los factores críticos para el éxito deben ser anotados en un pizarrón o rotafolio, haciendo una lista por orden de prioridad. El estudio del entorno general permitirá la formulación del diagnóstico externo a diferentes niveles, descendiendo de lo genérico a lo particular. Esto es realizando el análisis en 4 dimensiones. Factores políticos y normativos. Los principales factores a considerar son la regulación gubernamental, la legislación ambiental, los subsidios gubernamentales, las relaciones político-económicas entre la Federación, los estados y los municipios, la política fiscal y monetaria y las legislaciones locales. Es el área en que las organizaciones y los grupos de interés compiten por la atención y los recursos, así como el conjunto de leyes y reglas que guían estas interacciones. En este rubro, también se incluyen las normas que tiene la organización a las que debe sujetarse su operación y funcionamiento. Normalmente, son restricciones precisas que se deben acatar.
Vamos a tomar como ejemplo a una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos. Para esta empresa, algunos de los factores políticos normativos pudieran ser que la Ley Federal del Trabajo permite en la actualidad contratos a prueba o de capacitación, que permiten al empleador terminar relaciones laborales sin responsabilidad al cumplir cierto plazo, que la Ley Federal del Trabajo permite contratos a través de outsourcing, que los requerimientos sobre seguridad e higiene incrementan los costos de recursos humanos, que la empresa no permite la contratación de familiares de los trabajadores actuales. Factores económicos. Las principales variables económicas a considerar son la inflación, las tasas de interés, la disponibilidad de créditos, las economías de escala, la tendencia de mercados de valores y bursátiles, los niveles de desempleo, los patrones de consumo, los niveles de ingreso y los niveles promedios de gasto. El ambiente económico se refiere a la naturaleza y dirección de la economía en la que una empresa compite o puede competir. Siguiendo con el mismo ejemplo, para esta empresa, algunos de los factores económicos pudieran ser que el tipo de cambio del peso respecto al dólar es muy cambiante, que la tasa de inflación en los últimos años ha sido mayor a la esperada por el gobierno federal, que hay una mejor competencia en la oferta de empleadores del sector alimentario, que hay permanentes contraofertas de los competidores laborales, que el nivel de desempleo en Chihuahua es del 15%. Factores sociales, culturales, demográficos y ambientales. Las principales variables a considerar son la tasa de natalidad y mortalidad, las tasas de migración, los intereses personales, el nivel de igualdad, los programas sociales, los hábitos de compra, la moda, los niveles de inseguridad y la cultura ambientalista. Se ocupa de las actitudes sociales, los valores culturales, el tamaño de la población, la edad, la estructura social, la distribución geográfica, la combinación étnica y la distribución del ingreso. Continuando con el ejemplo para esta empresa, algunos de los factores sociales culturales pudieran ser que el aumento de la población ha provocado que las zonas habitacionales de los trabajadores estén alejadas de las áreas laborales, el incremento de las personas de la tercera edad que quieren trabajar para complementar sus ingresos, el incremento de jóvenes estudiantes que quieren trabajar para adquirir experiencia, el incremento de los niveles de inseguridad, el incremento de personas que son deportadas de Estados Unidos o migrantes que no pueden cruzar la frontera. Factores tecnológicos. Se define el segmento tecnológico como las instituciones o actividades que participan en la creación de nuevos conocimientos y la conversión de estos conocimientos en nuevos insumos, productos, procesos o materiales. Dentro de este rubro, la organización debe analizar diferentes aspectos para ubicar el avance tecnológico que tiene en relación a sus competidores dentro de cada una de sus áreas y la importancia que tiene ese avance o atraso dentro de la organización, así como la necesidad de estar migrando a nuevas tecnologías constantemente para poder mantener el desarrollo tecnológico como una ventaja competitiva. Evaluar la relación costo-beneficio histórico dentro de la industria que conlleva el incursionar en avances tecnológicos, además del ritmo de incorporación o desincorporación de las nuevas tecnologías a los procesos, ritmo de obsolescencia de tecnologías en la industria, etc. Para el ejemplo que estamos utilizando, algunos de los factores tecnológicos pudieran ser que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obliga a la implantación de la versión 3.3 de la facturación electrónica, que las redes sociales son la forma novedosa de establecer cercanía con clientes potenciales, que existen diversos proveedores de Internet que ofrecen paquetes de comunicación novedosos, que hay una creciente oferta de proveedores de arrendamiento de equipo de cómputo que permiten mantenerse actualizado de manera permanente. Una vez determinados los factores políticos normativos, los factores económicos, los factores sociales culturales y los factores tecnológicos, que a partir de hoy denominaremos factores PEST, que son las iniciales de cada uno de los factores, estaremos listos para determinar las oportunidades y amenazas que debe considerar la organización o empresa, para posteriormente realizar el análisis FODA correspondiente, que será motivo de una clase posterior, elaborado por el Dr. René Arroyo Ávila.